Bajo la superficie del océano existe un reino antiguo, vasto y desconocido. Allí, la luz del sol se filtra en haces pálidos y temblorosos, disipándose en la inmensidad azul. Es un mundo sin fronteras visibles, donde la gravedad pierde su dominio y la noción del tiempo se distorsiona. En este entorno flotante, silencioso y aparentemente pacífico, habitan los verdaderos amos del océano, los depredadores silenciosos. A simple vista, el mar puede parecer una masa interminable de serenidad. Las olas rompen suavemente en la orilla, los colores turquesa y zafiro encantan a los visitantes y la superficie brilla bajo el sol como si escondiera promesas de calma y belleza. Pero debajo de ese espejo reluciente se despliega una realidad muy distinta. Es un ecosistema brutalmente eficiente, donde cada criatura desempeña un papel específico, y los errores pueden costar la vida en cuestión de segundos. Entre los cazadores más temidos se encuentran los tiburones, antiguos, adaptables y despiadadamente eficaces. Han patrullado los océanos por más de 400 millones de años, perfeccionando una anatomía letal y una conducta depredadora que los coloca en la cúspide de la cadena alimentaria marina. Algunos, como el tiburón blanco, combinan velocidad, fuerza y una aguda percepción sensorial que les permite detectar una gota de sangre en millones de litros de agua. Otros, como el tiburón toro, prosperan en aguas turbias y cercanas a la costa, en ocasiones entrando en ríos y estuarios donde uno jamás esperaría encontrar a un depredador tan peligroso. No todos los encuentros entre humanos y tiburones terminan en tragedia, pero los que lo hacen dejan cicatrices profundas, tanto físicas como psicológicas. Estos encuentros violentos son estadísticamente raros, pero cuando ocurren, su intensidad y brutalidad pueden cambiar vidas en cuestión de segundos. Un simple error, una pierna colgando del bote, una inmersión en el momento equivocado, puede desencadenar una secuencia imparable de caos. La relación entre los humanos y el mar ha sido desde siempre una mezcla de respeto, temor y fascinación. Desde los primeros navegantes hasta los buzos modernos, el océano ha sido fuente de sustento, exploración y aventura. Pero también ha sido escenario de tragedias silenciosas. En medio de vastas extensiones donde no hay nadie que escuche un grito, donde la superficie puede parecer tan lejana como otra dimensión, las víctimas de estos ataques enfrentan una lucha solitaria y brutal. Para entender la magnitud de estos encuentros, hay que mirar más allá de los titulares sensacionalistas y explorar la complejidad del entorno marino. Cada ataque tiene un contexto: condiciones del agua, comportamientos de las presas, rutas migratorias, cambios en la temperatura o salinidad, e incluso la presencia humana puede alterar los patrones habituales de los depredadores. El océano no es una piscina. Es un ecosistema dinámico que responde a cada variable con consecuencias a menudo imprevisibles. En lugares como Mozambique, las Islas Maldivas, Puerto Rico o la Antártida, las aguas esconden más de lo que revelan. No es coincidencia que muchos ataques ocurran durante actividades de rutina, pesca, buceo, natación, porque la rutina en el mar nunca es completamente segura. Las condiciones pueden cambiar en minutos. Una corriente imprevista, un banco de peces en movimiento, una hembra en temporada de cría o un tiburón hambriento que ha seguido un rastro de sangre invisible para el ojo humano puede convertir una expedición científica o un paseo recreativo en una lucha desesperada por la supervivencia. Sin embargo, no todos los protagonistas de estas historias son víctimas pasivas. Muchos de ellos muestran una resiliencia extraordinaria. En el instante crítico donde la vida pende de un hilo, la mente humana puede desplegar una fuerza sobrehumana, improvisando con lo que se tenga a mano, usando conocimientos de supervivencia, instinto o simplemente pura voluntad. Algunos luchan con cámaras, cuchillos o palos. Otros apenas logran mantenerse a flote, manteniendo la conciencia mientras el mar se tiñe de rojo a su alrededor. Aún más impactantes que los ataques en sí son los momentos que les siguen. El silencio que queda en el agua una vez que el tiburón desaparece. La carrera desesperada para alcanzar la superficie. El horror en los ojos de los rescatistas. Las heridas abiertas. El sabor metálico de la sangre. El frío del agua llenando el cuerpo de shock. Y sin embargo, también existe una humanidad conmovedora. Los compañeros que actúan sin dudar. Los marineros que arriesgan sus vidas para un rescate.
los médicos que luchan contra el tiempo para evitar una amputación o la muerte por pérdida de sangre. La historia del ser humano en el mar no se puede contar sin estos momentos extremos. Son advertencias y lecciones. Son testimonios del poder de la naturaleza y de la necesidad de respetar los límites que nos impone. Las jaulas metálicas, los trajes de neopreno, los protocolos de seguridad son solo capas superficiales de protección frente a criaturas que han evolucionado sin considerar nuestra fragilidad. Y sin embargo, volvemos al mar una y otra vez. Porque el océano también es belleza, misterio, libertad. Porque allí, entre corrientes invisibles y arrecifes brillantes, en lo profundo de su azul insondable, encontramos algo que desafía lo cotidiano, lo salvaje, lo incontrolable, lo eterno. Esta serie de relatos no busca alimentar el miedo, sino mostrar la realidad, porque solo conociendo el peligro podemos enfrentarlo con sabiduría. Estas historias de encuentros con depredadores marinos no son solo sobre ataques, son sobre supervivencia, sobre respeto hacia el entorno natural y sobre la delgada línea entre la vida y la muerte que flota justo debajo de las olas. El océano no tiene memoria. No recuerda a los que toma ni a los que deja ir. Pero nosotros sí. Y esas memorias, tan intensas como las profundidades donde ocurrieron, son las que nos invitan a mirar al mar con ojos abiertos, sabiendo que bajo su belleza habita también una fuerza indomable que nunca deja de observarnos. Las aguas frente a la playa de Tofo, en Mozambique, eran conocidas por su belleza salvaje y su biodiversidad marina. Durante años, este pequeño enclave costero, ubicado a unos 500 kilómetros al noreste de Maputo, había pasado de ser una aldea de pescadores tranquila a convertirse en uno de los destinos predilectos para los amantes del ecoturismo y el buceo con grandes tiburones. El cálido y vigoroso flujo de la corriente de Agulhas bañaba esta costa, trayendo consigo una mezcla dinámica de nutrientes que alimentaba a miles de especies marinas. Entre ellas, los protagonistas más temidos, los tiburones blancos. Arena Bulova, una ingeniera marina de 32 años, oriunda de San Petersburgo, había leído durante meses sobre la experiencia única de sumergirse en una jaula metálica mientras los depredadores más formidables del océano nadaban a escasos centímetros de distancia. No era una turista ordinaria. Su carrera y sus estudios la habían llevado a trabajar en barcos de investigación y plataformas petroleras, por lo que conocía bien los desafíos del océano. Pero su motivación en este viaje no era profesional, sino profundamente personal. Tras una década lidiando con la rutina corporativa, Arena buscaba una experiencia transformadora, algo que le recordara su conexión con el mar. Después de una minuciosa investigación, eligió a Apex Marine Adventures, una compañía con buena reputación por su tecnología moderna y protocolos de seguridad. Sus embarcaciones, antiguamente botes pesqueros del tipo Southern Cross, habían sido transformadas en plataformas de buceo flotantes, equipadas con cabestrantes hidráulicos, jaulas de acero reforzado y cámaras submarinas para monitoreo en tiempo real. Para Arena, la elección representaba un equilibrio entre aventura y confianza técnica. La mañana del 15 de junio amaneció con condiciones ideales. El cielo estaba limpio, el mar ofrecía un vaivén suave y el aire tenía esa mezcla salina y cálida que solo se respira en las costas del Océano Índico. A bordo de la embarcación se encontraban otros 5 turistas, 2 parejas australianas y un fotógrafo alemán. El capitán Manuel Ferrer, un mozambiqueño con 15 años de experiencia en operaciones de buceo, les dio la bienvenida con voz firme pero amigable. Durante el trayecto hacia el sitio de buceo, conocido como Ponto do Arang, Punta del Tiburón en portugués local, el buzo jefe, Craig Hicks, un sudafricano curtido por los años bajo el agua, explicó los procedimientos de seguridad con una mezcla de autoridad y humor seco. La jaula de buceo, construida con acero inoxidable de alta resistencia, tenía unos 3 metros de largo por 2 de ancho. Sus barrotes estaban calculadamente espaciados para evitar que un tiburón pudiera introducir el hocico entre ellos. Estaba equipada con tanques de oxígeno de reserva, válvulas de emergencia y un mecanismo de liberación rápida para levantarla en segundos si algo salía mal. Según Hicks, en 8 años de operaciones, ninguna jaula había sido comprometida.
Sus palabras sonaban tranquilizadoras, pero también delimitaban un umbral invisible. Aquí estamos seguros, siempre y cuando todo funcione como debe. Arena fue la primera en ofrecerse a entrar. Se enfundó su traje de neopreno, ajustó el regulador de aire y descendió con paso decidido por la escalinata que conducía a la jaula. Eran exactamente las 11:47 am cuando el cabrestante bajó lentamente la estructura hasta los 8 metros de profundidad. Al principio, lo único que se escuchaba era su respiración rítmica amplificada dentro del regulador. A su alrededor, cardúmenes de atunes amarillos pasaban como flechas de plata. La luz del sol se filtraba en haces tranquilos y danzantes, creando una atmósfera casi mística. El primer tiburón blanco apareció como una sombra gris, emergiendo desde las profundidades como un espectro marino. Medía cerca de 4,5 metros. Su piel mostraba cicatrices de encuentros anteriores, marcas de vida en el tope de la cadena alimentaria. Se acercó a la jaula con la calma de quien no tiene nada que temer. Rozó el metal con el hocico, explorando sin agresión. Arena, aunque impresionada por su tamaño, se mantuvo tranquila. Estaba preparada para esto. Hrix observaba desde la superficie con atención, hablando por radio con el capitán Ferrer. 10 minutos después, todo cambió. Desde lo más profundo del azul oscuro emergió un segundo tiburón, visiblemente más grande. Sus movimientos eran más enérgicos, su aproximación más directa, su actitud diferente. No era curiosidad lo que lo motivaba, sino agresión. Este animal, que medía más de 5 metros, no estaba allí para inspeccionar, sino para dominar. A las 12:03 p.m., el primer impacto. El tiburón golpeó la jaula con tal fuerza que Arena perdió el control y se soltó de las barras internas. La estructura se balanceó violentamente, girando en su eje, suspendida por cables tensos. Desde la cubierta, Hrix gritó órdenes y activó la grúa para comenzar el izado de emergencia. Pero fue demasiado tarde. El tiburón volvió con una furia inusitada. Abrió sus mandíbulas, de más de 1 metro de ancho, y mordió la esquina inferior de la jaula. La fuerza fue tal que los barrotes comenzaron a deformarse. El chillido del metal retorcido se propagó bajo el agua, un sonido gutural que hizo eco en el pecho de Arena. En segundos, una abertura se formó entre 2 barrotes. Ella lo vio y supo que lo impensable estaba por suceder. El tiburón metió parte de su cabeza en la jaula. Arena se echó hacia la esquina opuesta, pero no había refugio. En un instante, las fauces del animal se cerraron sobre su pierna izquierda, justo por encima de la rodilla. Sintió como si una prensa hidráulica le aplastara el hueso. La sangre brotó, teñiendo el agua de rojo, una nube cálida y espesa. El dolor era punzante, indescriptible. El tiburón intentó arrastrarla hacia la abertura, sacudiendo la jaula entera. El cable crujía con cada embestida. Desde la superficie, los miembros de la tripulación ya estaban listos. Hrix se lanzó al agua con una bang stick, un arma submarina de impacto explosivo, mientras otros preparaban vendas, oxígeno y mantas térmicas. Afortunadamente, justo cuando la jaula emergió del agua, el tiburón soltó a Arena, quizás confundido por el cambio de presión y la conmoción externa. Ella colapsó dentro de la jaula, su cuerpo empapado en sangre. Su pierna mostraba heridas abiertas profundas y marcas de dientes cerrados. Fue izada al bote en menos de 3 minutos y estabilizada por el equipo. El capitán Ferrer activó la baliza de emergencia y llamó por radio a un helicóptero médico desde Inhambane. A las 1:33 p.m., Arena era trasladada vía aérea al Hospital Provincial de Maputo. La cirugía duró 8 horas. Lograron salvarle la pierna, pero las secuelas físicas y psicológicas requerirían meses de terapia. Aún así, Arena había sobrevivido a un ataque que pocos pueden contar. Su historia se convirtió en un caso de estudio internacional. Las autoridades marítimas de Mozambique suspendieron temporalmente las operaciones de buceo en jaulas y comenzaron una investigación técnica del equipo dañado. La inspección reveló fracturas microscópicas en la soldadura de la jaula, posiblemente debilitadas por impactos acumulativos. Arena volvió a Rusia meses después, pero no era la misma. Había enfrentado cara a cara a uno de los depredadores más formidables del planeta. Llevaba consigo cicatrices que ningún océano podía borrar.
Su relato no solo expuso las fallas en la seguridad del turismo marino, sino también la fragilidad de la idea de control en un entorno donde el hombre sigue siendo visitante, nunca dueño. En las profundidades no hay garantías. Solo el pulso constante de un mundo primitivo que nunca dejó de ser salvaje. En la costa suroeste de Madagascar, donde las corrientes del canal de Mozambique baten suavemente contra las playas de arena blanca y coral fosilizado, se encuentra el pueblo de Anekau. Es una comunidad aislada, de no más de 2000 almas, cuyos habitantes dependen casi exclusivamente del mar para subsistir. Desde hace más de 3 siglos, los conocimientos de pesca artesanal se transmiten de padres a hijos, de abuelos a nietos, en un ciclo ancestral que parece resistir el paso del tiempo. Allí, el mar no es un pasatiempo ni un deporte, es la fuente de vida, el enemigo impredecible y, a la vez, el aliado silencioso. Jean y Alain Rakotomanga eran hermanos nacidos de ese legado. De 34 y 29 años, respectivamente, eran conocidos por ser pescadores extraordinarios, herederos de la destreza de su padre y su abuelo, ambos ya fallecidos. Navegaban una piroga tradicional, una canoa de madera con balancines laterales, que había sido construida por su bisabuelo con troncos de árbol baobab tallados a mano. Esa embarcación, austera pero resistente, llevaba décadas surcando el canal. Cada rasguño en su quilla era una historia. Cada cuerda trenzada con fibra de coco, una muestra del ingenio local para sobrevivir con lo mínimo. Ambos hermanos preferían pescar de noche. La pesca nocturna no era solo tradición, sino también estrategia. Los peces carnívoros como el pargo, el jurel o el mero se volvían más activos cuando el sol se ocultaba y las aguas se enfriaban ligeramente. También, al pescar lejos de la costa, evitaban las áreas donde los turistas practicaban snorkel o buceo, lo que les daba más libertad para maniobrar y usar redes más grandes. La noche del 23 de agosto de 2019 empezó como muchas otras. El sol se despidió lentamente tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos ámbar y rojo. A las 7 p.m., los hermanos lanzaron su piroga al mar. Llevaban consigo su red circular de más de 30 metros de diámetro, linternas recargables, un pequeño motor fuera de borda y, como siempre, un cuchillo largo y afilado, atado a una cuerda para no perderlo en caso de emergencia. Su objetivo esa noche era una formación submarina conocida como Batanga, roca azul en el dialecto Sakalava. Un promontorio de coral sumergido que generaba corrientes ascendentes ricas en nutrientes, atrayendo bancos enteros de peces. A las 9:30 p.m., después de 45 minutos de navegación, alcanzaron su destino. Las condiciones eran ideales: cielo despejado, una luna casi llena iluminando el mar como si se tratara de un lago de mercurio líquido y aguas relativamente tranquilas. Jean ocupaba la proa con la red, mientras Alain manejaba el motor y dirigía la embarcación con precisión milimétrica. Conocían el arrecife como la palma de su mano. Habían pescado allí cientos de veces. Nada parecía fuera de lo normal. Lo que no sabían era que, en las profundidades, 2 visitantes inesperados patrullaban la zona. 2 tiburones tigre adultos, de casi 3 metros de largo cada uno. Estos animales no solían acercarse tanto a la costa, pero los patrones de alimentación estaban cambiando. Las aguas más cálidas de ese año y una disminución temporal de presas en zonas más profundas habían empujado a los depredadores a buscar nuevos territorios. Atraídos por los sonidos del motor, las vibraciones de la red al ser desplegada y el olor imperceptible de sangre de peces atrapados, los tiburones se acercaron con sigilo. A las 10:15 p.m., Jean comenzó a recoger la red. Había logrado atrapar una buena cantidad de pargos rojos y peces loro, lo que prometía una venta favorable en el mercado matutino del pueblo. Al inclinarse para sacar parte de la red del agua, su pierna izquierda quedó colgando por fuera de la piroga, apenas unos centímetros sumergida. Un gesto completamente inconsciente, un error mínimo, pero en ese momento fue todo lo que el depredador necesitó. El primer tiburón embistió desde abajo con una velocidad demoledora. Su mandíbula se cerró con un chasquido seco alrededor del muslo de Jean, destrozando tejido, músculos y vasos sanguíneos en una fracción de segundo. El golpe fue tan brusco que la piroga se ladeó peligrosamente. Jean gritó de dolor y sorpresa. Al principio, pensó que se había enredado con la red,
pero el peso y la presión sobre su pierna revelaron la aterradora realidad. Gritaba, maldecía, pidiendo ayuda a su hermano entre sollozos de dolor y pánico. Alain reaccionó instintivamente. Corrió hacia su hermano con un remo y comenzó a golpear el agua con fuerza. Pero los tiburones ya estaban completamente en estado de caza. El segundo depredador, aún más grande, emergió del otro lado de la canoa y, en cuestión de segundos, se abalanzó sobre el brazo extendido de Alain. Sus dientes penetraron hasta el hueso. El joven cayó de rodillas por el dolor, sujetando con la otra mano la muñeca destrozada, mientras el tiburón tiraba de él con violencia, intentando arrastrarlo fuera de la embarcación. Fue entonces cuando los hermanos se vieron atrapados en una situación sin precedentes, ambos heridos, ambos siendo atacados, en aguas demasiado profundas para pararse, sin forma inmediata de pedir ayuda. La piroga oscilaba peligrosamente, amenazando con volcarse y dejarlos completamente vulnerables. Jean usó su pierna libre para patear al tiburón que aún lo sujetaba, apuntando al hocico, una técnica que su padre le había enseñado cuando era niño. Alain, por su parte, se arrastró como pudo hacia la caja de herramientas y, con la mano que aún podía mover, tomó el cuchillo de filetear. Con una determinación nacida del instinto de supervivencia, Alain apuñaló repetidamente al tiburón en la cabeza y las branquias. Las aguas ya estaban teñidas de sangre, suya y de su hermano, pero el depredador, herido, retrocedió finalmente. Jean logró soltarse del otro tiburón unos segundos después y ambos cayeron al fondo de la piroga, jadeando, aturdidos, cubiertos de sangre y agua salada. Nadie en las cercanías había visto el ataque, pero a 200 metros de distancia, Rasafi Andrea Manga, otro pescador veterano, escuchó los gritos desgarradores y comprendió de inmediato que algo no andaba bien. Encendió su motor y activó su cuerno de caracol, una señal tradicional de emergencia en la aldea. Otros botes, esparcidos en distintas áreas del arrecife, escucharon el llamado y comenzaron a acercarse. Rasafi fue el primero en llegar. Lo que encontró era casi indescriptible. 2 hombres cubiertos de sangre, tambaleantes, luchando por mantenerse conscientes. Sin pensarlo, saltó a la piroga y comenzó a aplicar primeros auxilios improvisados. Usó sogas como torniquetes, trapos como vendas y hablaba en voz alta para mantenerlos despiertos. Minutos después, otros barcos llegaron y formaron un convoy de regreso a tierra, donde la pequeña clínica local estaba ya en alerta. El viaje duró casi 1 hora. Durante ese tiempo, los demás pescadores tomaron turnos para aplicar presión, limpiar heridas y dar ánimo. Jean estuvo al borde de la pérdida de conocimiento varias veces. Alain, con el brazo destrozado, no dejó de vigilar a su hermano. Cuando por fin tocaron tierra firme, ya estaba amaneciendo. Los médicos locales estabilizaron a ambos hermanos y ordenaron un traslado inmediato a Tuléar, el centro hospitalario más cercano. Jean requería cirugía reconstructiva urgente para salvar la pierna, mientras que Alain necesitaba tratamiento para evitar infecciones graves en su brazo. Afortunadamente, ambos sobrevivieron. Jean tardó meses en volver a caminar sin ayuda. Alain recuperó el uso parcial de su brazo derecho. La noticia del ataque se esparció por la región como un incendio. Nunca antes se había registrado un ataque simultáneo a 2 pescadores en Anekau. La comunidad reaccionó con rapidez. Los ancianos, respetados por su sabiduría, convocaron una reunión de emergencia para discutir nuevos protocolos de pesca nocturna. Se estableció que a partir de ese día, ningún bote saldría solo. Todos debían operar en pares, con señales acústicas periódicas para mantenerse en contacto. Además, se implementaron kits básicos de primeros auxilios obligatorios para cada embarcación. La experiencia de Jean y Alain no solo cambió sus vidas, sino también la manera en que Anekau entendía su relación con el mar. Aunque el océano les había dado sustento por generaciones, aquella noche quedó claro que también podía tomarlo todo en un instante. Para los Rakoto Manga, el mar ya no era solo una fuente de alimento, era una presencia viva, poderosa e impredecible. Desde entonces, cada red lanzada al agua, cada remo empujando la superficie, lleva consigo una memoria, la noche en que el océano mostró sus colmillos. La isla de Vieques, situada a unos 13 kilómetros de la costa oriental de Puerto Rico, es un lugar de contrastes marcados.
Playas vírgenes y aguas turquesas ocultaban cicatrices profundas provocadas por décadas de uso militar. Desde 1941, la Marina de los Estados Unidos había utilizado la isla como campo de entrenamiento, aprovechando su geografía única para llevar a cabo ejercicios de guerra anfibia y simulaciones de combate costero. Aunque las maniobras habían disminuido en los últimos años, ciertos sectores permanecían bajo uso restringido, especialmente aquellos con valor estratégico por sus características naturales. Uno de esos sectores era la costa sur, una franja de arena blanca, manglares densos y aguas de tonos esmeralda a zafiro, donde las corrientes oceánicas se cruzaban con bancos de arena traicioneros y abruptos descensos submarinos. En marzo de 2021, una de las unidades desplegadas en la base naval de Vieques era el equipo de demolición subacuática 12, parte de una división de élite compuesta por nadadores de combate, especialistas en inteligencia costera y expertos en desactivación de explosivos submarinos. El grupo se encontraba en medio de la Operación Caribbean Shield, una serie de simulacros diseñados para preparar a las fuerzas navales ante escenarios realistas de conflicto en regiones tropicales. La idea era simular desembarcos no detectados en playas hostiles, reunir información topográfica costera y ejecutar reconocimiento táctico sin ser visto. Entre los participantes estaba el suboficial de segunda clase James Carter, un nadador de combate de 26 años, oriundo de Oakland, California. Carter había demostrado ser un operador excepcional, disciplinado, fuerte, resistente y, sobre todo, calmado bajo presión. Su especialidad eran las misiones en solitario. Había sido entrenado para moverse como una sombra en aguas abiertas, nadar largas distancias sin ser detectado y recopilar datos críticos bajo condiciones adversas. Su físico era imponente pero ágil, con una preparación mental forjada en entrenamientos donde el fracaso significaba más que una reprimenda. Significaba poner en riesgo la vida de todo un equipo. El 18 de marzo de ese año, Carter tenía una misión relativamente sencilla en el papel: realizar un reconocimiento costero a lo largo de una playa llamada Playa Grande, al sur de Vieques. El área era conocida por su fondo arenoso, que se inclinaba suavemente antes de desplomarse repentinamente a profundidades de hasta 20 metros, lo que la convertía en un excelente sitio para desembarcos simulados. Su tarea era nadar unos 800 metros paralelamente a la costa, a una profundidad promedio de 3 a 5 metros, documentando puntos de interés, posibles accesos, obstáculos naturales, patrones de oleaje y actividad visible en la playa. La salida fue programada a las 08:00 horas. Las condiciones eran perfectas: cielo claro, visibilidad submarina superior a 25 metros, corriente leve. Carter se equipó con su traje de neopreno táctico, aletas, máscara, snorkel y una pizarra impermeable para registrar observaciones. Llevaba consigo una pequeña brújula sumergible y un marcador de boya en caso de emergencia, pero no estaba armado. Las reglas del ejercicio prohibían armas letales. El mar era un campo de entrenamiento, no un campo de batalla. Desde un punto oculto entre los manglares, Carter entró al agua en silencio. Su cuerpo se adaptó inmediatamente a la temperatura y su respiración se sincronizó con las suaves olas. Mantuvo un ritmo constante, combinando brazadas amplias con periodos sumergidos para evitar ser detectado. En la superficie, el jefe de suboficiales Miguel Rodríguez lo observaba con binoculares desde una torre improvisada. A unos 500 metros mar adentro, una lancha con 2 compañeros y un médico permanecía alerta, en modo de soporte táctico. Durante los primeros 15 minutos, Carter se mantuvo completamente concentrado. Dibujaba pequeños croquis en su pizarra, tomaba referencias visuales y usaba los arrecifes y la arena para esconderse temporalmente entre inspecciones. Vio pequeños cardúmenes de sargento mayor, peces trompeta, gobios y rayas comunes. Nada fuera de lo normal. El ambiente era tan silencioso y perfecto que, por un momento, se permitió disfrutar del entorno, como si el entrenamiento hubiese sido absorbido por el paisaje. Pero a las 08:15 notó un cambio repentino. El comportamiento de los peces se alteró bruscamente. Bancos enteros que antes nadaban con calma se dispersaron de golpe, como si una explosión invisible los hubiese empujado. Las rayas enterradas en la arena emergieron de golpe y desaparecieron.
Incluso el agua parecía haber cambiado de textura. El silencio se volvió pesado, como si algo invisible hubiera invadido el espacio. Carter detuvo su movimiento y giró lentamente sobre sí mismo, esperando identificar la causa del fenómeno. Lo que vio lo paralizó durante un segundo que pareció eterno. Desde la zona de penumbra, más allá del descenso submarino, emergía una figura compacta y poderosa. Un tiburón toro, Carcharhinus leucas, uno de los más impredecibles y agresivos de todo el mundo. El animal medía cerca de 2,5 metros, con un cuerpo grueso y cabeza chata. Su movimiento era rápido, pero controlado. No nadaba con la curiosidad de otras especies, sino con una determinación que no dejaba dudas sobre su intención. Carter supo al instante que el animal lo había detectado antes de que él pudiera hacer algo. Intentó retroceder, manteniendo el contacto visual directo, una técnica básica para disuadir comportamientos agresivos. Pero a esa distancia ya no había vuelta atrás. El ataque se produjo a las 08:18. Sin previo aviso, el tiburón embistió con velocidad, abriendo sus mandíbulas al contacto. La mordida fue brutal, directa sobre el muslo izquierdo de Carter. Los dientes penetraron su traje, carne y músculo, destrozando fibras como si fueran papel húmedo. La fuerza lo impulsó hacia atrás varios metros. El agua se volvió turbia por la sangre. El dolor era indescriptible, pero Carter no entró en pánico. Su entrenamiento se activó como una segunda conciencia. Golpeó con los puños, apuntando a las branquias y los ojos. El tiburón sacudió la cabeza con violencia, aumentando el desgarro de su pierna. Carter pateó con la pierna libre, usó el mango de su pizarra como arma improvisada y gritó bajo el agua aunque no podía oírse. En la orilla, el jefe Rodríguez notó un patrón de chapoteo anómalo. Con su experiencia, reconoció que aquello no era parte del ejercicio. Usó la radio y gritó al bote de apoyo. «Intervención inmediata. Zona 2, 3, Alfa». La lancha se dirigió al lugar a toda velocidad, mientras el operador de drones trataba de captar imágenes. En el agua, Carter estaba perdiendo sangre rápidamente. El tiburón, tal vez confundido por el movimiento de la lancha o satisfecho por su ataque inicial, soltó su presa y desapareció tan rápido como había llegado. Carter flotaba a duras penas, semiconsciente, sosteniéndose la pierna. El equipo de rescate llegó en 3 minutos exactos. Lo sacaron del agua entre gritos y maniobras coordinadas. El médico comenzó a aplicar torniquetes mientras la lancha volvía a toda velocidad a la base. Durante todo el trayecto, Carter permaneció consciente. Entre dientes apretados describía el tiburón, el ángulo de ataque, el momento exacto. Toro. 2,5 metros. Embistió directo. Sin dudar, decía, mientras el médico lo estabilizaba con morfina y compresiones. Su calma impresionó incluso a los veteranos de combate. No hubo gritos de desesperación, solo instrucciones y descripciones. Fue trasladado en helicóptero al Hospital Naval en Roosevelt Roads, donde un equipo de cirujanos reconstruyó su muslo durante 7 horas. Perdió mucha masa muscular, pero se evitó la amputación. La recuperación incluyó semanas de fisioterapia y rehabilitación psicológica. 6 meses después, volvió a nadar. 8 meses después, pidió volver a campo activo. El incidente provocó una revisión inmediata de los protocolos de entrenamiento costero. Se instalaron emisores acústicos repelentes de tiburones en zonas de práctica, se exigió conexión por radio en todo momento, y se agregaron escoltas submarinos armados con dispositivos no letales. Carter se convirtió en leyenda interna. Su caso fue estudiado en academias militares como un ejemplo de autocontrol y eficacia en condiciones límite. Aquel tiburón nunca fue capturado ni identificado con certeza. No se desplegaron cazadores ni redes de captura. La política era clara. El océano no es enemigo, es territorio compartido. El ataque fue clasificado como territorial, no como depredador. Un recordatorio de que incluso los más preparados no dominan completamente el entorno natural. El mar, como siempre, sigue escribiendo sus propias reglas. El archipiélago de Recherche, conocido también como la Bahía de las Islas, se extiende frente a la escarpada costa sur de Australia Occidental como una constelación de más de 100 islas, islotes y formaciones rocosas. Es una región de belleza salvaje y de una reputación ganada a pulso entre marineros. Sus aguas cambian de humor en minutos.
Sus corrientes subterráneas son traicioneras y los bancos ocultos de arena han sido responsables de decenas de naufragios desde el siglo XIX. Incluso los pescadores locales, endurecidos por generaciones de contacto con el mar, se referían al archipiélago como la tumba de los barcos pequeños. Las cartas náuticas advertían en letras rojas: navegue con precaución extrema. Daniel Hurst no era ajeno a esos desafíos. A sus 42 años, este mecánico marino de Adelaide había pasado más de 2 décadas trabajando con embarcaciones de todo tipo, desde veleros familiares hasta grandes yates de lujo. Después de años de reparar, restaurar y equipar embarcaciones para otros, había decidido embarcarse en una travesía en solitario, un recorrido circular por la costa australiana. Su velero, Wanderer, de 35 pies, era una embarcación modesta pero bien preparada, casco reforzado, velas nuevas, instrumentos de navegación de última generación y un motor diésel que él mismo había reconstruido pieza por pieza. Era un proyecto de redención personal. Tras la muerte repentina de su padre, también mecánico naval, y una serie de decisiones financieras complicadas que casi lo llevaron a la quiebra, Daniel necesitaba alejarse del ruido del mundo, redescubrir el silencio del mar y vivir bajo sus propias reglas, aunque fuese solo por unos meses. Wanderer era su refugio y su confesionario. Cada día en alta mar era una página nueva, escrita con viento y sal. A mediados de septiembre de 2016, Daniel se encontraba en la parte más aislada de su viaje. El 14 de ese mes, después de revisar reportes meteorológicos favorables, decidió fondear en una ensenada protegida entre las islas Dow y Woody, 2 de las mayores formaciones del archipiélago Recherche. El lugar, aunque remoto, parecía ideal. Protegido de los vientos del suroeste, con suficiente profundidad para su calado y rodeado de acantilados que ofrecían un refugio natural. El ancla mordió fondo firme al primer intento. Esa noche cocinó arroz con atún enlatado, escribió en su cuaderno de bitácora y durmió profundamente con el murmullo de las olas como única compañía. La mañana siguiente, 15 de septiembre, amaneció clara y luminosa. El mar, por una vez, parecía de buen humor. Daniel despertó temprano, como era su costumbre, y realizó su rutina habitual: chequeo del motor, limpieza de filtros, inspección del aparejo. Fue entonces cuando notó que el propulsor no respondía con fluidez. El eje del motor hacía un ruido grave al girar. Sospechó de inmediato lo que era. El propulsor estaba enredado con algo, probablemente algas, redes fantasma o sedales de pesca abandonados. Nada fuera de lo común, pensó. Había lidiado con obstrucciones similares al menos una docena de veces en su carrera. Y con el mar en calma, la tarea parecía rutinaria. Se preparó metódicamente. Se puso su traje de neopreno, ajustó sus aletas, colocó su cuchillo de buceo en la pierna y ató una cuerda de seguridad a una de las argollas del barco. Llevaba también una palanca pequeña para manipular residuos atascados. La temperatura del agua rondaba los 16 degrees, fría pero manejable. La visibilidad era sorprendentemente buena, de más de 15 metros, gracias a la ausencia de viento y la falta de sedimentos. A las 10:30 am, se sumergió con movimientos decididos. Lo que encontró bajo el casco confirmó sus sospechas. El propulsor estaba cubierto de frondas de kelp y enredado con varios metros de sedal de monofilamento. El hilo estaba tan tenso y firme como alambre y había comenzado a cortar la goma del sello del eje. Trabajó con precisión, cortando cuidadosamente para no dañar el sistema. Durante 20 minutos, subía a respirar cada 3 o 4 minutos, hablaba en voz alta consigo mismo, una costumbre adquirida tras semanas de soledad, y volvía al agua. El trabajo era tedioso pero no peligroso. Lo que Daniel no sabía era que Wanderer estaba fondeado en las cercanías de un corredor migratorio de tiburones blancos. Cada año, estos depredadores colosales cruzaban la costa sur australiana siguiendo bancos de peces y colonias de focas. Aquel punto del archipiélago en particular, Dow Sound, era conocido por algunos biólogos marinos como un punto caliente, un lugar donde se habían documentado decenas de avistamientos de grandes tiburones durante los meses fríos. Lo que hacía más probable el encuentro era el hecho de que, en días anteriores, un barco pesquero había limpiado su cubierta cerca del área, arrojando restos de pescado al mar. El olor residual, imperceptible para Daniel, había viajado con la corriente, despertando el interés de un visitante letal.
A las 10:54 am, mientras Daniel realizaba su última inmersión para liberar el último tramo de línea de pesca, el tiburón llegó. Emergió desde el azul profundo con una rapidez aterradora, su cuerpo de más de 4,5 metros moviéndose como una flecha bajo el casco. No hubo advertencia, no hubo exploración. Fue un ataque directo, instintivo, ejecutado con la eficiencia de millones de años de evolución. El tiburón lo embistió desde abajo, sus mandíbulas abiertas lo atraparon por la cintura, con una presión equivalente a más de 1 tonelada por centímetro cuadrado. Desde la cubierta del Wanderer, Sarah, la novia de Daniel, había estado preparando café cuando escuchó un sonido sordo y extraño, como si algo hubiera golpeado el casco con fuerza. Al mirar por la borda, lo vio. La espuma del agua teñida de rojo, el cuerpo de Daniel agitándose violentamente, atrapado en las fauces de una criatura que parecía salida de una pesadilla. Gritó, lanzó el aro salvavidas, activó la radio de emergencia en el canal 16 y pidió ayuda desesperadamente. «Mayday, ataque de tiburón, coordenadas 34 grados sur, 122 este». En el agua, Daniel aún estaba consciente. El mordisco había perforado órganos vitales, su abdomen colapsaba, la sangre fluía en borbotones, pero no se rendía. Movía los brazos, trataba de alcanzar el cuchillo. Finalmente, el tiburón lo soltó y se alejó. Tal vez satisfecho, tal vez alarmado por el ruido de la radio y los gritos. Daniel flotó boca arriba, con los ojos abiertos, mirando el cielo con una expresión entre incredulidad y dolor absoluto. La respuesta llegó en 7 minutos. Un barco pesquero y una embarcación recreativa que se encontraban a menos de 2 millas náuticas acudieron al llamado. Sus tripulantes no dudaron. Pese al riesgo, uno de ellos se lanzó al agua para sujetar a Daniel mientras el otro extendía una escalera. Lograron subirlo a bordo, pero las heridas eran devastadoras. Sarah, ya a bordo, sostenía su mano mientras los rescatistas aplicaban presión en vano. Daniel murió 20 minutos después. Sus últimas palabras fueron apenas audibles. No fue culpa del tiburón. Era su casa. La investigación posterior, liderada por autoridades de vida marina y expertos forenses, determinó que el ataque correspondía al patrón clásico de comportamiento predatorio. Un gran tiburón blanco, confundido o estimulado por restos de peces y actividad humana en una zona de alimentación crítica. No hubo imprudencia por parte de Daniel. Sus procedimientos fueron correctos, pero en el mar, incluso lo correcto a veces no basta. Sarah regresó sola a Adelaide con el Wanderer. Tiempo después, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a la educación en seguridad marítima y a la conservación de tiburones. Llamó a la fundación Still Waters, en honor a la calma del mar antes del ataque. Hoy, la historia de Daniel es enseñada en escuelas de navegación como un ejemplo de respeto absoluto por la naturaleza y de la delgada línea que separa la rutina de la tragedia en mar abierto. El océano, como siempre, permanece indiferente, pero quienes lo surcan no pueden olvidar. En el corazón del Océano Índico, a unos 600 kilómetros al suroeste de la India, se extiende un paraíso marino que parece flotar entre los límites de la realidad y el ensueño, el atolón de North Malé, en las Maldivas. Sus aguas cálidas y transparentes, con visibilidad que a menudo supera los 30 metros, albergan una de las biodiversidades marinas más exuberantes del planeta. Bancos de peces tropicales danzan entre corales de vivos colores. Rayas águila cruzan las corrientes como sombras majestuosas, y tiburones de todo tipo patrullan los bordes de los arrecifes como guardianes milenarios. En los últimos años, este atolón se había convertido en un epicentro del turismo de buceo, no solo por su belleza natural, sino por la calidad de sus escuelas de formación subacuática. En 2022, una de las más reconocidas era Ocean Echo Dive Base, situada en la isla de Tulhagiri, donde un equipo de instructores internacionales combinaba enseñanza técnica rigurosa con conciencia ecológica y conservación. El curso más popular era el de certificación avanzada en aguas abiertas, una experiencia inmersiva de 2 semanas donde los estudiantes no solo aprendían a bucear, sino a comprender el frágil equilibrio del ecosistema marino. El 8 de julio de ese año, el catamarán Ocean Explorer zarpó con 12 alumnos recién certificados para celebrar su graduación con una última inmersión en un sitio emblemático, Hammerhead Point.
Se trataba de un lugar mítico entre buzos, situado justo en el borde donde el arrecife se desploma hacia un abismo azul. Era conocido no solo por sus impresionantes caídas verticales y jardines de coral, sino por ser zona de paso de grandes pelágicos, mantarrayas, atunes, tiburones martillo y, ocasionalmente, tiburones de puntas blancas oceánicos. Rajiv Kumar, un joven ingeniero de software de 28 años nacido en Mumbai, se encontraba entre los graduados. A pesar de ser uno de los más nuevos en el mundo del buceo, Rajiv había demostrado una disciplina ejemplar durante el curso. Era meticuloso, atento y absorbía cada enseñanza con seriedad. Había llegado a las Maldivas con una cámara submarina de alta resolución y un deseo de desconectar del mundo digital, de sumergirse, literalmente, en algo más grande, más puro, más real. La inmersión final estaba programada para las 3 p.m., cuando las condiciones eran óptimas, la corriente era moderada, la temperatura del agua rondaba los 28 grados Celsius y la visibilidad era tan clara que la sombra del catamarán se proyectaba hasta el fondo. La primera tanda de 6 buzos, incluyendo a Rajiv, descendió guiada por el instructor principal, Lars Anderson, un danés veterano con más de 1000 inmersiones en su historial, y su asistente, Priya Nair, una experta en comportamiento de tiburones oriunda de Sri Lanka. Todo comenzó con serenidad. El grupo descendió por la pared del arrecife, flotando como plumas en suspensión. Los corales formaban un mosaico vibrante que parecía imposible de reproducir en palabras. Anémonas rosadas que palpitaban con el paso de pequeños peces payaso, esponjas moradas que se estiraban como tubos hacia la luz, y gorgonias gigantes que se extendían como abanicos en los rincones más sombríos. Rajiv se adelantó ligeramente al grupo para capturar con su cámara una enorme gorgonia roja que se balanceaba con la corriente. Fue entonces cuando Lars notó el primer indicio de alarma. Los peces, hasta entonces tranquilos, se replegaron súbitamente. Fusileros, peces ángel y pargos comenzaron a nadar en formación cerrada, ocultándose entre las cavidades del coral. Era una reacción instintiva, un patrón de comportamiento que todo buzo experimentado reconoce de inmediato. Algo grande y potencialmente peligroso se aproximaba. Lo vio a los pocos segundos. Desde la profundidad azul, avanzando con una lentitud calculada y una confianza escalofriante, apareció un tiburón oceánico de puntas blancas, Carcharhinus longimanus. Era un ejemplar adulto, de unos 2,5 metros de longitud, con las aletas pectorales notablemente alargadas y marcadas por puntas blancas distintivas. Su comportamiento difería del de los tiburones de arrecife. En lugar de patrullar a distancia, se acercaba con intención, zigzagueando en círculos amplios, evaluando a cada buzo individualmente. Esta especie no era común en zonas de recreo, y su presencia en aguas tan cercanas al arrecife era poco habitual, pero no imposible. Lars hizo las señales universales. Permanezcan juntos, no hagan movimientos bruscos. Vigilen al tiburón. El grupo obedeció con calma. Rajiv, aún más cerca del borde, giró y vio al tiburón dirigirse hacia él. Mantuvo la compostura, recordó su entrenamiento, mantener contacto visual, retroceder lentamente, no mostrar miedo. Comenzó a nadar hacia el grupo, pero lo hizo solo ligeramente. Estaba concentrado en grabar, pensando, como muchos buzos primerizos, que el animal solo estaba inspeccionando. Pero algo cambió. El tiburón aceleró. Fue como si una línea invisible se hubiese cruzado. En un instante, pasó de evaluar a atacar. Nadó directo hacia Rajiv con una agresividad repentina, la cabeza baja, las aletas rígidas. El joven apenas tuvo tiempo de reaccionar. A las 3:38 p.m., el tiburón mordió con fuerza la pantorrilla derecha de Rajiv, perforando su traje de neopreno y entrando en contacto directo con el músculo. El agua se tiñó de rojo en un remolino denso. Rajiv gritó bajo el agua, el sonido absorbido por el mar. Instintivamente usó su cámara para golpear el hocico del tiburón. El impacto lo hizo soltar momentáneamente. Lars y Priya se lanzaron hacia él, formando una barrera visual entre el depredador y la víctima. Los tres comenzaron una lenta pero urgente ascensión, controlando la flotabilidad para no descompresionar demasiado rápido. El tiburón, aún cerca, los siguió por unos metros, pero mantuvo distancia. La superficie se veía distante pero alcanzable.
Priya sostenía a Rajiv, mientras Lars mantenía su vista fija en el tiburón, listo para intervenir. A los pocos metros de la superficie, el tiburón se alejó, desapareciendo en la profundidad como una sombra entre la luz. A las 3:44 p.m., Rajiv fue izado al catamarán. Su rostro estaba pálido, pero su conciencia intacta. La herida sangraba, pero no había perdido mucha movilidad. El capitán Ahmed Rashid activó el protocolo de emergencia. Las vendas estériles y el torniquete marino fueron aplicados en minutos. La sangre fue controlada. La herida, aunque dolorosa, no era fatal. La fiesta de graduación fue cancelada. El catamarán regresó inmediatamente a Tulhagiri. Allí, Rajiv fue tratado en la clínica del centro de buceo con antibióticos y suturas. Se quedó en cama 3 días y luego comenzó a caminar con dificultad. En 2 semanas, estaba de nuevo en el agua, esta vez en la piscina de entrenamiento, con Priya como su tutora personal. La experiencia lo transformó. Rajiv no solo se convirtió en un buzo más consciente, sino en un defensor activo de la educación sobre comportamiento de tiburones. Su historia fue incluida como estudio de caso en los programas de certificación avanzada, mostrando cómo incluso en los entornos más controlados, la naturaleza puede irrumpir con fuerza. El tiburón nunca fue rastreado ni perseguido, ninguna medida retaliatoria fue tomada, porque en las Maldivas, como en todo océano, se entiende una verdad fundamental: los tiburones no son asesinos, son animales salvajes, regidos por instinto, movidos por patrones biológicos que apenas comenzamos a comprender. Y bajo la superficie, como siempre, reina un mundo sin promesas de seguridad absoluta. Solo acuerdos tácitos entre especies que comparten el mismo espacio, a veces en armonía, otras en conflicto, pero siempre bajo la ley inquebrantable del mar. Palmer Station, enclavada en la inhóspita isla Anvers, frente a la costa de la península antártica, representa uno de los últimos bastiones del ser humano en los extremos más remotos del planeta. A casi 65 grados de latitud sur, este pequeño enclave científico estadounidense, habitado por no más de 40 personas durante el verano austral, se levanta como una anomalía de metal, concreto y fibra de carbono en un paisaje dominado por glaciares milenarios, montañas de hielo fracturado y mares de un azul tan profundo que parecen tragarse la luz. Aquí, la naturaleza no solo es imponente, es absoluta. Durante el verano antártico, de noviembre a febrero, las condiciones extremas del continente ceden un poco, permitiendo actividades de campo que durante el resto del año serían suicidas. Las temperaturas rara vez superan los 0 °C, pero el sol permanece en el cielo durante casi 24 horas, y las aguas costeras se liberan parcialmente del hielo, revelando un universo submarino que ha permanecido inalterado por milenios. En ese paisaje de extrañas criaturas, hielo flotante y corrientes impredecibles, un depredador se impone por encima del resto: la foca leopardo. Dr. Elena Morisova, una bióloga marina rusa de 34 años, llevaba ya 6 meses instalada en Palmer Station como parte de un programa internacional de investigación sobre los efectos del cambio climático en las cadenas tróficas antárticas. Proveniente de una universidad estatal de Moscú, Morisova era experta en ecología de mamíferos marinos. Su pasión y obsesión, según sus colegas, eran las focas leopardo, Hydrurga leptonix, esos colosales cazadores de la región polar que combinaban la agilidad de un cetáceo con la ferocidad de un carnívoro terrestre. Con cuerpos que podían superar los 3,5 metros y un peso de más de 400 kilos, las focas leopardo eran únicas entre las focas. Depredadores ápice con dentadura de reptil prehistórico, capaces de alimentarse tanto de peces como de pingüinos, calamares e incluso otras focas más pequeñas. Elena había pasado meses observando su comportamiento desde la superficie y mediante drones, pero el 23 de enero de 2018 decidió realizar una inmersión profunda para capturar directamente imágenes y sonidos del comportamiento de caza de estos animales. Era el momento ideal. Los días anteriores habían mostrado una alta actividad de focas en las cercanías de Research Point Alpha, una zona a 2 kilómetros de la estación con una topografía submarina dramática. Allí, el fondo marino descendía abruptamente de los 15 a los 40 metros, formando cañones estrechos que concentraban bancos de krill, peces lanterna y pequeños cefalópodos.
Estas condiciones atraían a pingüinos y, por extensión, a sus principales depredadores. La misión era peligrosa, pero estaba cuidadosamente planificada. Elena portaba un traje seco especialmente diseñado para aguas bajo cero, una máscara de silicona antibajo, un sistema de respiración con doble circuito térmico y sensores de profundidad que alertaban al equipo en superficie ante cualquier anomalía. Además, llevaba una cámara submarina de alta definición, equipada con luces LED adaptadas al espectro polar y un hidrófono para grabar vocalizaciones. En la superficie, el Dr. Marcus Chen, su asistente de campo, aguardaba en un bote Zodiac, conectado por radio directa a Palmer Station. Todo estaba en orden. A las 08:12 horas exactas, Elena se sumergió en el agua helada. El mundo submarino antártico la envolvió como una catedral sumergida. El hielo formaba bóvedas translúcidas, estalagmitas invertidas y arcos naturales bajo los cuales nadaban estrellas de mar, medusas bioluminiscentes y peces transparentes. A 25 metros de profundidad, se estabilizó sobre una repisa natural de roca volcánica. Desde ahí tenía una vista perfecta del cañón submarino, donde decenas de pingüinos Adelia descendían en picada para alimentarse de krill. Durante 15 minutos todo transcurrió con normalidad. Elena registró comportamientos de caza coordinada entre grupos de pingüinos, una evidencia poco documentada. Capturó sonidos que sugerían vocalizaciones bajo el agua y patrones rítmicos que podían ser formas de comunicación. A pesar del frío extremo, su adrenalina mantenía su cuerpo en alerta. Estaba, sin lugar a dudas, presenciando un momento de oro para la ciencia. Pero algo cambió a las 08:15. El comportamiento de los pingüinos se alteró bruscamente. Abandonaron la caza y comenzaron a agruparse en formaciones compactas, subiendo hacia la superficie a toda velocidad. Elena reconoció la señal de inmediato. Lo había visto antes, en videos grabados por cámaras fijas y drones, la retirada sincronizada, el pánico grupal, el quiebre de la cadena alimenticia. Un depredador estaba presente. Elena giró lentamente su cuerpo y escaneó la zona con la cámara. Entonces lo vio. Emergiendo desde la oscuridad del cañón, con movimientos suaves y letales, la foca leopardo se aproximaba con una rapidez escalofriante. Su cuerpo alargado parecía deslizarse como una serpiente acuática, y sus ojos oscuros, sin expresión, estaban fijos en ella. Era un macho adulto, claramente territorial, probablemente atraído por la actividad inusual del lugar. La congregación de pingüinos, la luz de la cámara, la presencia de una figura desconocida. El ataque fue inmediato. Sin emitir sonido, la foca se abalanzó sobre ella con una violencia brutal. Su boca, equipada con una dentadura cónica y dientes post-caninos curvos, se cerró sobre el muslo izquierdo de Elena. El dolor fue fulminante. Sintió la carne desgarrarse, el hueso crujir, la sangre caliente mezclarse con el agua glacial. La cámara giró violentamente, capturando imágenes confusas de hielo, sangre y burbujas. La foca no se detuvo ahí. Comenzó a sacudir la cabeza de un lado a otro, tratando de arrastrar a Elena hacia lo profundo del cañón. Este era un comportamiento de caza típico cuando atrapaban pingüinos, inmovilizarlos con sacudidas violentas antes de tragarlos o desmembrarlos. Pero Elena no era un pingüino, no era presa natural, y aún así, para la foca, era un intruso que debía ser eliminado. En un acto desesperado, Elena utilizó ambas manos para golpear el hocico del animal. Sus guantes gruesos dificultaban el movimiento, pero logró alcanzar la sensible zona de los bigotes. La foca soltó por un instante, sorprendida, y eso le dio el tiempo justo para activar su lastre de emergencia. Ascendió como un proyectil, entre chorros de sangre, temblando por el dolor y la pérdida de sangre. En la superficie, Marcus Chen ya estaba preparado. Había visto la señal en el monitor de profundidad y detectado los ruidos extraños en el canal del hidrófono. Cuando Elena emergió, jadeando, con la pierna hecha jirones, no dudó. La sujetó con ambas manos, la subió al bote y aplicó presión sobre la herida mientras llamaba por radio al equipo médico de Palmer Station. Los siguientes 30 minutos fueron una carrera contrarreloj. En condiciones normales, ese tipo de herida, con exposición ósea, pérdida de sangre arterial y trauma por mordedura, sería mortal. Pero Elena se aferró a la vida.
A cada sacudida del Zodiac sobre las olas, respondía con un gemido, una exhalación, un murmullo en ruso que Marcus no entendía, pero que significaba lucha. «No te rindas», decía su cuerpo. «Aún no». Al llegar a la base, fue trasladada directamente a la sala médica climatizada. Los médicos cortaron el traje seco, revelando una herida abierta y sangrante, con fragmentos de grasa subcutánea colgando como fibras expuestas. Durante 4 horas trabajaron para estabilizarla. No fue posible evitar la necrosis parcial del tejido muscular, pero le salvaron la pierna y la vida. El video capturado por su cámara, revisado días después, se convirtió en un documento de valor incalculable. No solo mostraba una interacción directa y violenta con una foca leopardo adulta, sino que capturaba comportamientos que jamás habían sido observados de cerca en un contexto humano. Las imágenes fueron compartidas con institutos científicos de Estados Unidos, Rusia, Chile y Noruega. La agresión fue clasificada como un evento territorial, no predatorio, pero reveló el límite estrecho entre observación y provocación. A raíz del incidente, el programa antártico de EEUU modificó sus protocolos de inmersión. Se duplicaron las medidas de vigilancia, se prohibieron buceos en zonas activas de caza sin protección de superficie armada con sistemas de disuasión acústica y se implementaron chalecos de presión positiva que permitieran ascensos instantáneos. Elena permaneció en Palmer Station hasta el final de la temporada. Caminaba con ayuda, pero su mente estaba clara. Siguió procesando datos, escribiendo reportes y cuando regresó a Moscú meses después, fue recibida como heroína por su universidad. Su experiencia fue contada en congresos científicos y sus heridas, aún visibles, se convirtieron en el testimonio vivo de una verdad innegable. En la Antártida, bajo el hielo, entre la belleza y el vacío, habita un mundo tan magnífico como implacable. Allí, el ser humano no es conquistador, es visitante, y a veces el precio por cruzar esa frontera es sangre.